No sé, por favor, el link para pasarlo al fanpage. Buenas noches para todos, mi nombre es Carla Vega y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Conversemos, un espacio virtual pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo Uniciencia a través de la emisora Unisterio y gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados, buscando mayor visibilidad para ellos en sus diferentes facetas. Recuerden que las opiniones esgrimidas por nuestros invitados son responsabilidad 100% de ellos y no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Asimismo, si quieren sumarse a esta conversación, pueden hacerlo a través del numeral Conversemos. En Facebook nos encuentran como @egresadosunicienciistas y en LinkedIn como Uniciencia Egresados. También pueden navegar y enterarse de las últimas novedades académicas en www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Saludo como siempre a mis compañeros de mesa, Berto Tamayo, Freddy Moyano y por supuesto a Brian Hernández en el Control Master. Freddy, buenas tardes, ¿cómo estás? Carla Susana Vega, me encanta saludarte a ti, a Bertica, nuestra coordinadora de egresados, a Brian, que está ahí atrás en el Control Master ayudándonos como todos los miércoles. Hoy a nuestro invitado especial, también saludarlo, darle un abrazo y agradecerle por compartir este espacio de Conversemos el día de hoy, que va a ser interesante porque nuestro tema va a girar en torno a cómo actualmente producimos y consumimos y por qué no cambiar, digamos, esa forma de producir y consumir, conversando acá y aprendiendo un poco sobre este tema que vamos a llamar economía circular y queremos que todas las personas se sumen a esta conversación a través de nuestras redes sociales usando el hashtag economía circular. Así que, sin más preámbulo, Bertica, ¿a quién tenemos hoy? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Freddy y Carla. Esta noche nos acompaña el profesor Jairo Puente Brugues, ingeniero de la Universidad del Atlántico, con especialización en procesamiento de petróleo y gas del Instituto de Petróleo de Rumania. Tiene una especialización de 2 años en el Instituto de Petróleo y Gas de la República de Rumania y es doctor en toxicología ambiental de la Universidad de Cartagena. Actualmente es docente de maestría, docente investigador, exdecano fundador de la Facultad de Química Ambiental de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, de Bucaramanga, y es autor de varias publicaciones. En el año 2020 obtuvo el premio de periodista Silvia Galvis, categoría trayectoria. Profesor Jairo Puente, muchísimas gracias por estar con nosotros, un gran abrazo y de verdad es un honor tenerlo con nosotros y todos los egresados, compañeros de la universidad, estudiantes y todas las personas que nos están acompañando desde las redes, bienvenidos y muchísimas gracias, profesor, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, gracias, muy amables. Sí, ya yo he estado, pues, dicté unas clases ya el año, bueno, antes de la pandemia, allá en Uniciencia, y sí, me parecieron excelentes los estudiantes, los profesores, y muy bien, todo muy bien organizado. Yo tengo una impresión muy buena de Uniciencia, ¿no? Sí, eso fue en el 2019, creo que estuve en una clase que me invitó Fernando. Entonces, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muy amables.
Qué bueno contar con tu presencia esta tarde en esta emisión de Conversemos. Pero bueno, entremos en materia porque el tiempo es oro y se nos va avanzando este programa. Cuéntenos, Jairo, ¿qué es economía circular? Cuando hablamos de economía circular, ¿a qué nos referimos? Bueno, la economía circular lo que trata es de cambiar lo que actualmente hacen las sociedades humanas, que es lo que llaman economía lineal. Sí, la economía lineal es que se extraen las materias primas de la naturaleza, se hacen los productos y después se desechan, y esos desechos se arrojan al medio ambiente, donde ocasionan muchos problemas, ¿no? Ustedes saben que tenemos problemas con las aguas, con el aire, con los alimentos, en fin. Entonces es lo que se llama economía lineal. Pero en la naturaleza, ustedes saben que las cosas no funcionan así. En la naturaleza todo se aprovecha, ¿no? Sí, si ustedes ven en un ecosistema natural, pues las hojas de los árboles caen, se descomponen, entonces los toman los suelos, los árboles crecen con esos productos, con esos nutrientes. Entonces ahí se aprovecha todo, ¿no? De ahí viene el concepto de economía circular. ¿Sí? De lo que se trata es de imitar en lo que ocurre en la naturaleza. De eso se viene hablando desde los años 70 o 80. Hay publicaciones ya en esos años sobre la importancia de cambiar ese sistema de la economía lineal por la economía circular, porque efectivamente la economía lineal es algo totalmente irracional, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Fíjense ustedes todos los problemas ambientales que tenemos. Sí, en Santander solamente tenemos de los 87 municipios, hay 50 con problemas ya de aguas, según el Estudio Nacional del Agua, ¿no? El último Estudio Nacional del Agua habla de que en Santander hay 50 municipios con problemas de agua de los 87. Imagínense ustedes todos esos problemas tan graves que tenemos. Aquí mismo en el área metropolitana, pues todas estas corrientes que van por acá están muy contaminadas. Yo recuerdo, pues, en los años 90 tal vez, que iba con mis hijas a Girón, a Río de Oro, y iba mucha gente, ¿no? En esos sitios había mucha gente bañándose y bueno, y todo eso. Pero fíjense que hoy día pues, el Río de Oro es uno de los ríos más contaminados del país. Sí, según datos del gobierno, el Río de Oro es uno de los más contaminados del país. ¿Sí? Es una cloaca total. ¿Sí? Pero antes, mucha gente, pues yo recuerdo, hace ya una cantidad de años, que iba con mi familia ahí, bueno, y uno almorzaba ahí al lado del Río de Oro y se tomaba sus cervezas y Okay. se bañaba y todo eso. El particular paseo de olla que uno hacía al río y la cosa. Sí. Pero ya no se puede. Pero fíjense que eso no es solo el Río de Oro, ¿no? En el caso del río Suárez, el río Fonce, estas quebradas que bajan por la área metropolitana, los niveles de contaminación son increíbles. Y lo mismo pasa en las playas. Sí, en la costa, pues yo soy de Cartagena y ya fíjense, por ejemplo, que hay muchas playas que las han cerrado. Sí, porque ya el nivel del agua subió por el problema del cambio climático, subió y inundó esas playas. Ya esas playas desaparecieron. Sí, son playas que yo conocí de niño, en Cartagena, por ejemplo, y ya hoy no existen, ¿no? O sea, bueno, lo que les quiero decir es que el problema es real, es un problema local que tenemos, pero es un problema mundial, ¿no? Y la economía circular lo que plantea es, hombre, tenemos que cambiar esa locura que estamos haciendo actualmente y entonces hagamos algo más racional, ¿no? Un modelo de desarrollo más racional. Un modelo de desarrollo. Profesor Jairo, entonces, al hablar de economía circular, ¿estamos hablando de alguna forma de reciclaje o esto es a mayor escala, del cuidado y conservación del medio ambiente? Bueno, la economía circular lo que plantea es, por ejemplo, empezar desde la producción, ¿sí? Porque ustedes saben que se producen muchos productos que son tóxicos. Y entonces esos productos tóxicos no pueden ingresar al reciclaje, a la reutilización, porque son muy tóxicos. Sí, incluso hay muchos productos que utilizamos en las viviendas. Yo escribí un libro que se llama Venenos en el Hogar. En ese libro pues hago una reseña más o menos de productos que utilizamos en las viviendas que ya están clasificados como tóxicos, ¿no? Entonces se empieza por ahí, ¿no? Por el modelo de fabricación, es decir, no podemos seguir fabricando
elementos tóxicos porque no es posible reutilizarlos ni reciclarlos, sino que eso genera muchos problemas, ¿no? Y de hecho, dentro de los mismos procesos de producción también se genera mucho desperdicio. Sí, claro, claro. Entonces, el exceso, por ejemplo, es los plásticos de un solo uso, ¿no? Fíjense que ya en la Unión Europea los prohibieron ya, no ahora, sino hace ya muchos años, prohibieron las bolsas plásticas. Sí, yo conozco ya el caso, porque mi esposa es francesa, y como les decía, tenemos hijas fuera del país, con frecuencia viajamos a esos países, y entonces hace muchos años en esos países no entregan bolsas de un solo uso, no hace muchos años ya, no ahora. Aquí pues uno va a un supermercado y le venden la bolsa con 500 pesos, 1000 pesos, no sé cuánto, pero entonces, pero en esos países ya hace muchos años no, la gente no utiliza esas bolsas, ¿no? De un solo uso, ¿no? Porque eso es irracional, la utilizamos mientras llegamos a la casa, es decir, 1 hora, 2 horas y después la botamos a la basura. En el 2019 estuve en Nueva Zelanda, que es uno de los países que ustedes saben que tiene unos indicadores sociales y económicos excelentes, y lo mismo, ¿no? Hay unos almacenes donde no todos los productos, ningún producto lo entregan empacado. ¿Sí? Todo el mundo tiene que llevar sus bolsas, sus reutilizables, incluso los líquidos, ¿no? Por ejemplo, para el aceite, para los vinos, en fin, todo eso, la gente lleva unas botellas y llena sus botellas en el almacén. ¿Sí? No dan ni un solo envase, ¿sí? Entonces, y lo mismo pasa en los países europeos, ¿no? Entonces, eso muestra que efectivamente las cosas se pueden hacer de una forma diferente y sin problemas. Yo le comentaba a uno de esos almacenes, a una de las vendedoras, y me decía que para ellos también es buen negocio porque se ahorran el precio del empaque. Claro. Pueden vender el producto más económico. Entonces, fíjense que eso tiene también unas ventajas, aparte de ambientales, tiene unas ventajas económicas, ¿no? Porque es que en el caso de los plásticos es un problema mundial. Bueno, ustedes seguramente han visto islas de plástico en los océanos. Yo soy en Cartagena, como les digo, yo soy y una de las cosas que me aterra cuando voy, por ejemplo, en la playa del norte de Cartagena, yo salgo generalmente en la mañana a caminar, a poder hacer ejercicio. Y entonces encuentro muchas de esas playas llenas de icopor. Y si uno mira la arena, por ejemplo, ve unas bolitas chiquitas, blancas, ¿no? Y es icopor. Sí, entonces, claro, eso viene del río Magdalena que desemboca allá en Barranquilla, pero todo eso baja, ¿no? Y llega a esas playas de Cartagena, ¿no? Entonces, fíjense que es un problema mundial y es real, ¿no? Es un problema. Es un problema social, como usted decía. No, sí, pero fíjense que el problema de esos plásticos en los océanos también es que hay muchas especies que se los comen. Claro. ¿Sí? Ay, sí. Y encuentran los animalitos porque obviamente no pueden procesar los plásticos, los icopores, todas las cosas que se encuentran. Profesor Jairo, y uno encuentra, por ejemplo, en los rellenos sanitarios, que es lo que tenemos nosotros, unos rellenos sanitarios, no tenemos todavía un tratamiento de residuos, y encontramos lagunas de plástico, y encontramos, por ejemplo, si viviendo usted conmigo en Bucaramanga, y nos damos cuenta si trabajamos, por lo menos yo lo hago, en la separación todo de los residuos, y hago ese proceso. Y cuando me sorprende es que salgo y miro el camión de la basura y lleva todo lo que yo estoy llevando. Y digo, bueno, ¿yo para qué hago separación? Si el camión o es que en algún proceso va, y uno va al relleno, porque he tenido la oportunidad de trabajar también con la EMAD en Bucaramanga, y uno va al relleno y encuentra que allá es una cantidad de gente separando en unas condiciones de miseria impresionantes. Y todo eso se ve por la no separación y la falta de cultura en nuestro país en el tema de medio ambiente. Y las aguas son iguales. Claro. No, es fundamental. Es que los niveles de reciclaje en Bucaramanga y el área metro son vergonzosos. O sea, lo que se ha hecho realmente es por los recicladores, ¿no? Afortunadamente yo vivo en un barrio donde pasa la cooperativa Bello Renacer, que ellos pasan los jueves y entonces pues uno les entrega el material reciclado y ellos se lo llevan y lo procesan y muy bien, ¿no? Ellos tienen mucha experiencia. Bello Renacer es una de las cooperativas de reciclaje más antiguas. Pero desde el punto de vista del gobierno, realmente uno ve que los resultados son nulos, ¿no? O sea, y esas cosas ya están funcionando en otros países. Hay ciudades ya, incluso en Estados Unidos, que ustedes saben que Estados Unidos no es un referente ambiental, pero ya hay ciudades como San Francisco donde reciclan más del 80%, ¿no?
y reutiliza. ¿Sí? Se aprovecha. Se aprovecha, claro. Es que ahora, yo he ahora estado sobre el caso particular de Estados Unidos, profesor, en Colombia estamos haciendo una buena economía circular, estamos haciendo un buen uso del aprovechamiento de los residuos. No, aquí es pésimo. Como te digo, el problema de Bucaramanga en todo el país. Realmente los niveles de aprovechamiento son mínimos, son vergonzosos. Realmente, como te digo, yo he estado por lo que comentaba de la familia francesa, yo incluso tengo ciudadanía francesa que me la otorgaron por mi esposo. Entonces, en esos países europeos uno ve, yo he estado en centros de aprovechamiento y reciclaje. Por ejemplo, para ponerles un caso, ellos la ropa que uno desecha y que pues, todavía se puede arreglar, tienen unos sitios donde hay unos sastres, ¿no? Entonces arreglan la ropa, la lavan y vuelven y la venden en supermercados del usado. Lo mismo con los libros, los estantes de madera, por ejemplo. Sí. Hay supermercados del usado, ¿no? Y entonces, y no es muy complicado, como les digo, hay sastres, carpinteros y cosas de esas que pintan los estantes y las cosas. No es muy complicado. Y ahí en esos sitios va gente de escasos recursos y entonces compran cosas a precios muy baratos. Ahí se consigue ropa, por ejemplo, yo recuerdo de €1, €2, por ropa muy barata, ¿no? Pero bien arreglada y bien, lógicamente, limpia y todo eso. Claro. Entonces, esas cosas se pueden hacer y funcionan en esos países. He estado, por ejemplo, en centros de aprovechamiento de residuos orgánicos, donde producen biogás. El biogás lo utilizan para producir energía eléctrica y la energía eléctrica la venden al sistema ¿sí? Entonces, y son instalaciones totalmente limpias, no hay absolutamente ningún problema. Que es que aquí, fíjense, todos los problemas que hemos tenido en el Carrasco, ¿no? Con todos los problemas de malos olores, de lixiviado, bueno, y esos problemas no es solamente aquí, fíjense en el caso de Doña Juana en Bogotá, claro. Donde también ha habido problemas. En fin, es un problema en Cartagena también con esos rellenos sanitarios, es un problema nacional. Sí, no es solo de Bucaramanga, sino es nacional. Okay. Jairo, pero... no hemos podido superar eso. Estamos que nos hablamos. Pero ahí me surge una inquietud, yo que soy Susanita Preguntona. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Jairo, yo te pregunto a ti, como individuo, que hace parte de Colombia, que hace parte de Santander, como un ciudadano más, ¿qué crees que nos hace falta para poder dar ese paso, para poder tener un mejor aprovechamiento de los recursos, para poder reciclar mejor, para poder incursionar en el tema de la economía? Falta educación, cultura, una mejor política ambiental. ¿Qué es lo que hace falta? Oye, a mí me parece que el tema es de educación. Sí, me parece que el problema es educativo. O sea, tú sabes que los seres humanos somos todos los mismos en todos los países. Sí, somos iguales, todos venimos de los mismos, de la mamá africana esa donde vino el Homo sapiens y de ahí surgimos todos, ¿no? Entonces somos los mismos, o sea, esos problemas de racismo, que las personas son diferentes, hoy día la ciencia no tiene ningún sentido. Entonces todos somos lo mismo, pero el tema es educativo. Es decir, hay unos países donde efectivamente hacen más énfasis en la educación. En el caso de Colombia, todavía tenemos muchas deficiencias educativas. Es que fíjense, había una cosa que me llama la atención, y yo tengo uno de mis nietos, que les cuento está en Francia, es un chiquito tiene 5 años, y cuando he estado allá en el apartamento de ellos, una de las cosas que me llama la atención es que el chiquito, cuando termina sus cosas y bota la basura, ellos tienen la basura separada, ¿no? Los residuos. Pero ese chiquito de 5 años ya sabe dónde poner las cosas plásticas, las cosas de vidrio, las cosas orgánicas, de 5 años. Yo dije, miércoles, una cosa que me pareció increíble, ¿no? Pero un niñito de 5 años y ya sabe dónde. Entonces, fíjense que, pero me decía una de mis hijas que es que ya en el colegio les enseñan eso, ¿no? Imagínense, desde el kinder, esos chiquitos están. Entonces, desde ahí viene la educación, ¿no? Incluso, en nuestra época no nos enseñaban eso. A Freddy, ¿a ti te enseñaron eso en el colegio? Yo no me acuerdo que me hayan enseñado políticas de reciclaje y eso. Del cuidado del ambiente, este tema de separación y de aprovechamiento de los residuos. No, cero. En cambio, a mi hija, yo también tengo esa experiencia. Yo tengo una hija ya de 12 años y ella es de las que llega
a la casa diciendo como, mamá, en esta casa no compramos aerosoles porque eso daña el medio ambiente. Sí, Tenemos que separar las basuras para poder reciclar. Tenemos que hacer, bueno, ella siembra, ella hace cultivos en casa, bueno, hace una cantidad de cosas que el colegio también les genera a nivel de cultura y de conciencia ambiental y ciudadana, que me parece valiosísimo. Pero entonces eso querría decir que podemos aspirar a nivel generacional en un futuro, tener mucha más conciencia y poder llegar a ese punto. O sea, ya de aquí para atrás nosotros ya nos fregamos. No, a mí me parece que la educación tiene que ser a todos los niveles. Es que el problema es que hay muchos políticos todavía que no han entendido eso. En muchos casos no lo hacen por corrupción ni por mala voluntad, sino es que hay muchos políticos que tienen una visión del desarrollo del siglo XIX, por edad, todavía viven pensando cosas totalmente ya superadas, ¿no? Entonces ellos piensan todavía que todo eso es desarrollo, que, en fin. Entonces me parece que la educación efectivamente hay que empezarla de la niñez, pero hay que hacerla también con los adultos, ¿no? Sobre todo con las clases políticas, porque es que hay personas que todavía no entienden, ¿no?, lo que está ocurriendo en el mundo y no lo hacen de mala fe. Sí, yo tengo amigos viejos como yo también que todavía tienen esa idea del desarrollo de esos años y entonces, pues, o sea, y ese es el problema educativo, ¿no? Es un problema educativo, hay que explicarles que las cosas han cambiado y entonces el tema educativo tiene que ser a todos los niveles, porque efectivamente, fíjense ustedes, en Bucaramanga y bueno, en todas las ciudades nuevas, no hay mucha basura regada en todas partes. Yo salgo a caminar todas las mañanas pues, para hacer ejercicio y entonces uno ve basura regada por todos los lados. Mucha basura. Ahí tocas un tema, perdón, Freddy. Lo que pasa es que ahí yo tengo un tema que me genera mucho dolor. Y es que yo tengo la misma percepción, por ejemplo, hace muchos años, pero cuando yo fui a Medellín, a mí me sorprendía mucho que yo encontraba una ciudad muy limpia, el metro era una cosa increíble, pero también era que tú caminabas y cada, no sé, 10 metros, 15 metros te encontrabas una caneca. Entonces uno decía como, ok, pues si cada tanto tengo una caneca, pues es más fácil que la gente deposite la basura en su lugar. Acá en Bogotá pasa muchas veces, y me ha pasado muchas veces, que uno está encartado con algo para botar y puedes caminarte cuadras y no encuentras una caneca. Y uno dice como, Sí. entonces, pues hay gente como yo que podrá guardarse la basura en el bolsillo y después cuando encuentre una caneca la bota, pero pues la fácil de mucha gente es la bota en el piso o la bota por la ventana del carro y ya, no pasó nada. Y tú lo mencionas en Santander, pero yo voy a hacer un comentario que yo sé que Freddy va a apoyar, y es a nivel de Bogotá. Bogotá tiene un grave problema con relación a Medellín y a lo que estaba comentando de Medellín, y es que en Medellín la gente tiene un sentido de identidad con la ciudad, que es esa genuina preocupación por verla linda. Bogotá es una ciudad de todos y una ciudad de nadie. Y entonces, como es una ciudad de nadie, no le duele a nadie. Entonces, como hay una cantidad de gente que vive acá, que trabaja acá, estudia acá, bueno, todas sus oportunidades, porque afortunadamente Bogotá le abre la puerta a todas las personas sin distingo de raza, sexo, edad, condición, nacionalidad. Pero entonces, como yo no vivo acá y como no soy de acá, entonces como que me duele menos. Entonces, este dolor, a mí, yo particularmente manifiesto mi dolor porque es como salir a la calle y darte cuenta que la gente no cuida la ciudad porque no le duele, porque no es su ciudad y no tiene ese sentido de identidad con el espacio que ocupa. Y de hecho, mucha gente que vive acá en Bogotá critica a Bogotá por muchas razones, por el clima, por el tráfico, por la situación, en fin, la inseguridad. Y entonces, bueno, aquí entraría en otra discusión, pero a lo que voy concretamente con esto es que creo que sí necesitamos como individuos apropiarnos del lugar en donde estamos, independientemente del lugar donde nacimos o del lugar donde crecimos. Si este es el lugar donde estoy y el lugar que ocupo en este espacio, en este mundo, hoy, pues puedo ayudar a que sea un mejor espacio, a que sea un mejor lugar. Y si puedo poner mi granito de arena
con la basura, con el reciclaje, consumiendo menos, teniendo un uso más responsable de los recursos, pues estoy ayudando no solo al lugar donde vivo, sino al planeta en general, ¿no? Creo. No, totalmente de acuerdo. Pero como te digo, todo eso hace parte de la educación ambiental. Hay que explicarle a las personas que enterrar los residuos sólidos no tiene ningún sentido. Que muchos de esos residuos sólidos pueden utilizarse como materias primas. Sí, y yo recuerdo en la Santo Tomás, por ejemplo, que yo unos años, había un estudio para fabricar flavonoides, que son productos costosos, a partir de cáscara de mandarina. ¿Sí? Se puede hacer también de los residuos, todos esos de comida, se puede hacer compost. Ustedes saben que el compost es un abono orgánico que hoy día se utiliza en muchos países para la producción de comida orgánica, ¿no? La demanda de comida orgánica en el mundo aumenta, ¿no? Entonces, en lugar de, si a la gente hay que explicarle que si en lugar de enterrar esos residuos, materias primas, porque ya en la economía circular no se puede residuos de materias primas, fabricamos cosas como compost, en fin. Entonces, lógicamente, estamos también generando empleo. Sí, la economía circular es un gran generador de empleo. Sí, en esto y por esto. Y el desempleo es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día en Colombia. Sí, y sobre todo con esto de la pandemia tenemos un problema de desempleo y de empleo informal. O sea, la mayoría de los empleos en Colombia son informales. Eso es una vergüenza total. ¿Sí? Entonces hay que explicarle a las personas eso, ¿no? Que estos temas ambientales hoy día las redes, no solo en el tema de economía circular, sino por ejemplo también el tema de energías alternativas y demás, son una gran generación de empleo. Y esos proyectos no generan los problemas que generan los rellenos sanitarios. Es que los rellenos sanitarios, para evitar todos esos problemas de los el tratamiento del lixiviado, por ejemplo, es supremamente costoso, como el que existe aquí en el Carrasco, es muy costoso, ¿no? Entonces, en lugar de gastar plata en gastar estos efectos como el lixiviado, los olores, producimos cosas, pues hombre, tiene toda el raciocinio del mundo, más lógico. O sea, lo ilógico es lo que estamos haciendo hoy día, es enterrar esas cosas ahí y entrar todos esos problemas que estamos teniendo. Yo pensando en algo, y es en esa conversación que genera Susanita y lo que usted nos dice, profesor, acerca del tema de cómo aprovechar individualmente, o sea, como hacerse parte de este escenario llamado universo, mundo, ciudad, lugar donde vive, hacerse consciente de ese deseo de cuidado a futuro del planeta y del medio ambiente. Y obviamente de cuidado de ese entorno en el que habitamos. Yo también soy bogotano y cachaco de pura cepa. Y Sí, somos dos. en algunos lugares de la ciudad, algunos puntos en donde creo que hace falta la educación, sí, y también mucha cultura ciudadana, porque hay otros lugares de la ciudad donde tú dices, hey, esta es la Bogotá que debería expandirse a Sí. otros sectores, ¿no? Entonces, entiendo que por la dinámica y por la amplitud, pues Bogotá es una ciudad enorme que tiene sus complicaciones y algunas y otras, pero todo debe partir desde ahí, primero desde el sentido de pertenencia del lugar a donde estás, desde el querer y hacerse consciente de que el planeta Tierra pues también tiene recursos finitos que pueden acabarse, que nos afectan a todos, que es un tema social, que es un tema colectivo. Y entonces me quedo pensando en algo desde lo particular. Voy a ir, profesor, primero. ¿Cuáles serían esas recomendaciones que uno debería tener desde lo humanamente posible en su casa, dejando de lado, entiendo un poco, por ejemplo, el tema de la educación que parte de escuelas, colegios y digamos que la formación académica, pero desde las casas, de las personas que nos están escuchando, dicen, no, bueno, yo me hago consciente, listo. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo puedo empezar a cambiar esa dinámica y puedo en algún momento decir, yo hago parte de no dejar tanto mi huella de carbono, creo que le llaman así, y empezar a aportar un poco a la sociedad y al planeta, al medio ambiente?
No, en la vivienda podemos hacer muchas cosas, ¿no? En el caso de los residuos sólidos, pues es separarlos, ¿no? Pero como ustedes decían, efectivamente en muchas viviendas se separan los residuos, pero pasa el camión de la basura y entonces los mezcla Da otra la vez. misma, sí. Sí, tiene que haber una coordinación, ¿no? Tiene que haber una integración entre lo que hacen los ciudadanos, ahora, eso no es teórico, ya eso se está haciendo, como les decía, en muchos países. Como les decía, pues yo tengo estas hijas fuera del país y he estado visitando esos países, en Francia y en Holanda, y efectivamente la gente se para, pero el camión que un día pasa el camión de reciclaje y otro día pasa el camión de cosa, en fin, eso está sincronizado, ¿no? Hay una sincronización entre lo que hace el individuo, la familia, y lo que hace la recolección. Si eso no se integra, pues entonces no se nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí en Colombia, no? Sí, hay gente que efectivamente hace la separación, pero y lo dicen, ¿no? Dicen, pasa el camión y mezclan, no hace nada. Es cierto, es cierto. Donde yo vivo, pues tenemos la suerte pues, de que hay una cooperativa de recicladores. Entonces, pues ellos se llevan los es una gente muy seria, muy organizada. Es una cooperativa que existe hace más de 20 años. Y entonces, pues muy bien, lo hacen excelente. Entonces, pero efectivamente en las casas podemos hacer muchas cosas, ¿no? En el caso del agua, por ejemplo, ahí efectivamente de economizar agua en las viviendas. Lo que ocurre también es que es un tema social, ¿no? Económico. Sí, yo estaba hablando con una señora que vive aquí en Salamanca, por ejemplo. Es una zona, ustedes saben, marginada. Y entonces me decía que ella paga más, el recibo de la electricidad que ella paga es mayor que yo pago. Y ella vive en un barrio estrato cero, ¿sí? La pobre señora. Pero entonces tiene una nevera viejísima, una lavadora viejísima. Y entonces todos esos equipos consumen mucho más. Consumen más, claro. Entonces, la pobre señora, como les digo, ya me mostró el recibo y paga más que yo. Me parece increíble, pero es real, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Entonces, el problema es, hay que hacer cosas en la vivienda, pero los gobiernos también tienen que hacer otras cosas, ¿no? Tienen que haber una integración. Y como les digo, todavía a nivel de los gobiernos locales y nacionales, muchos de estos gobernantes no entienden eso, ¿no? Entonces, porque la política de economía circular está en la política nacional ya desde hace varios años. Y la economía circular hace parte de la política de residuos, no solo de residuos, sino en general. Ya está incluida como economía circular. Lo que pasa es que ustedes saben que acá nosotros hacemos todas esas decretos, leyes, acuerdos internacionales, pero el problema es que no se aplican. Que hay que reconocer que hay países efectivamente que sí lo están aplicando, ¿no? Que sí, efectivamente uno ve que están haciendo esas cosas y no se ven esos problemas que tenemos acá, ¿no? Es que, por ejemplo, en estos países europeos no se ven, por ejemplo, tantas colillas. Es que el año, eso fue el 2018, tuve un estudiante francés que fumaba y en la San Toto y él fumaba y entonces pues, salía a fumar al jardín y entonces me decía que no había un sitio donde botar las colillas, ¿no? Porque en esos países hay sitios para las colillas de cigarrillo. Ustedes saben que las colillas de cigarrillo son considerados residuos peligrosos. Okay. Porque, lo que queda se descompone y son considerados residuos peligrosos. Entonces, cuando uno lo bota en la calle, bueno, yo dejé de fumar hace como 50 años. Entonces, pero cuando salgo en la mañana a caminar, sí veo muchas colillas de cigarrillo regadas, ¿no? En los pisos, en las calles, en los jardines, en fin. Entonces, y todo eso llega y la lluvia lo arrastra los alcantarillados y todo eso termina pues, en los ríos y en los mares. Es para ponerles un ejemplo. Pero en esos países, efectivamente, este muchacho estudiante me decía eso, me decía, pero la colilla, no veo la colilla. Era un poco lo que tú decías, Carla, de que efectivamente no hay sitio donde botar las cosas que las cosas y terminan en el suelo. Pero en general hay muchas cosas que suceden que uno se pregunta por qué suceden. Por ejemplo, yo tengo un conocido que vive en Santa Marta, pues no en la ciudad como tal, sino como en los alrededores, y tenía el proyecto de convertir su casa a energía solar. Él ya había hecho toda la cotización de poner los paneles, de los electrodomésticos. Obviamente eso es una inversión de dinero
fuerte inicialmente, mientras tú conviertes toda tu casa y los electrodomésticos para que te funcionen con energía solar. Es una inversión fuerte, pero pues obviamente en el tiempo es un ahorro impresionante. Y resulta que cuando él le iba a empezar el proceso, le enviaron una información de la alcaldía donde decía que él no podía, mejor dicho, que él debía consumir al menos el 50% de energía básico eléctrica, porque debía pagar por lo menos el 50% del consumo de su hogar. O sea, él no podía convertirse 100% en energía solar. Entonces uno dice como, ¿pero por qué? Y claro, es como, si tengo que seguir pagando servicios, pero tengo que hacer mi inversión en la casa, pues no es negocio. Entonces, si nosotros tampoco, es decir, si a nivel de gobierno, a nivel de Estado tampoco propiciamos ese tipo de sistemas que mejoren no solo la calidad de vida, sino a nivel económico la situación de las familias, pues también se hace un poco más complejo todo. Claro, claro, claro. Sí, es que como te digo, aquí en Colombia pues tenemos toneladas de decretos, leyes y todo eso y acuerdos internacionales. Sí, yo estuve en la cumbre climática en París en el 2015, por ejemplo, y ahí Colombia firmó todo lo que le pusieron enfrente. Pero fíjense que efectivamente no cumple nada de eso, ¿no? Claro. Los acuerdos que se hicieron en París precisamente era para eso, ¿no? Para hacer una transición de los combustibles fósiles a las energías alternativas, como la energía solar. Sí. Pero aquí no hay esos, pero en esos países sí existen, ¿no? Los países europeos, por ejemplo, ya prohibieron los vehículos diésel y gasolina, creo que en el 2030, me parece, no recuerdo bien, pero creo que en 2030. O sea, imagínense usted, prohibieron los vehículos diésel y gasolina. Y efectivamente hay muchos incentivos para que la gente utilice energía solar. Es que una cosa de la energía solar y la energía eólica es que los costos han bajado muchísimo. Sí, hace 20 años eso era inalcanzable. O sea, para uno era imposible tener energía solar o eólica, pero los costos en los últimos años han bajado muchísimo. ¿Sí? Ya hoy día son competitivos con las energías de los combustibles fósiles. Sí, yo trabajé como en Ecopetrol 10 años, ahí en Barranca, y efectivamente tengo los mejores recuerdos de esos años, excelente en esa época de Ecopetrol y todo eso. Pero efectivamente tenemos que entender de que el mundo está cambiando, ¿no? Sí, ya estamos en una transición, lo que llaman la transición de energías hacia las energías alternativas, y efectivamente tenemos que prepararnos para eso, ¿no? O sea, el mundo está cambiando, ya las energías de los combustibles fósiles, pues ustedes saben todos los problemas que hay con los cambios climáticos que son reales, o sea, son estudios, sino que ya los vemos, ¿no? Claro. Como les decía, en el caso de Cartagena ya vemos que el nivel del mar ya desapareció en playas, ¿no? Y vemos todos esos cambios que se están dando en el mundo y que los estamos ya viendo, ¿no? Entonces, Bertica, dale tú. No, implica cambios, ¿no? Implica cambios. Pero imagínense ustedes, si entonces para una persona va a montar algo de energía solar, o sea, tiene todo. Y se encuentra con eso, pues se le quitan las ganas. Sí, en mi página de Facebook tengo fotos de que he tomado en estos países y efectivamente ya hay muchísimas viviendas y oficinas. Estuve en un municipio donde todas las oficinas tienen energía solar, sí, con paneles solares. Y no, como les digo, porque ya los precios han bajado muchísimo. Es que antes era inalcanzable, pero ya el precio bajó muchísimo, tanto de energía solar como eólica. Profesor, una cosa, uno mirando en Colombia, y es un tema de inversión, y el Estado debía hacer unos cambios en esos temas. Si sucede que hacen unas grandes inversiones en lotes que no tengan agua, o sea, hacen unas cárcavas muy grandes, y para seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo, relleno sanitario donde se revuelve todo, y no estamos haciendo lo que usted está haciendo hoy con economía circular, porque no tenemos unos beneficios económicos en la separación de residuos. Consideraría yo, o sea, y ojalá que algún político nos escuchara y que usted pues nos esté recomendando, pero yo pensaría que... Ay, te muteaste, Bertica. No, la parte más importante del argumento, estás muteada. Tenemos muchos municipios en Santander que precisamente nos traen aquí al relleno los residuos sólidos y nos traen un poco lixiviados por todo el camino, porque es así. ¿Por qué no
¿por qué no piensa el gobierno? ¿Por qué no hacer una forma de que se inviertan en plantas de tratamiento? Y usted nos está acabando de hablar de energías renovables, donde se pueda hacer plantas de tratamiento con energías renovables y tener separación de residuos y tener utilidades, tener negocios con grandes producción y con esas energías renovables producir luz para sus procesos y tener abonos también para los temas agrícolas. Sería espectacular, porque mire lo que nos pasa. Nos acaba de decir que en Cartagena se están perdiendo las playas, pero es que como si todas las ciudades estamos botando basura a la calle va cayendo al río y esa basura va cayendo al mar y los lechos se están llenando y cada día el agua más sube y por plan profundo hay más tierra llena de basuras. No sé ahí cómo profesor nos podría dar una recomendación a ese proceso, cómo ayudar a mejorar en Colombia, porque es un proceso que tenemos en Colombia y es todo el país. Sí, no, las recomendaciones ya existen, ¿no? Todo esto tiene que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que ustedes conocen. Sí, ahí en estos objetivos de las Naciones Unidas son 17, que ya pues, fueron aprobados en 2015 por todos los países que participaron. Ahí están todas las recomendaciones. Es que el tema ambiental está muy ligado con el tema social y educativo. Ahí fíjense que uno de los objetivos es la reducción de la pobreza, la eliminación del hambre, la desigualdad. Sí, no, fíjense que esos objetivos de desarrollo sostenible no se refieren solo a temas ambientales, sino a temas sociales. El caso de la educación, por ejemplo. Entonces, ahí están todas las recomendaciones, están. Pero como les digo, hay muchos políticos todavía dirigentes, que como les digo, en muchos casos no es mala voluntad, sino es desinformación de las personas. Son personas que todavía tienen una imagen de esa época. Sí, Claro. hoy leía un artículo, por ejemplo, sobre el fracking, por ejemplo, que hay personas que todavía, el fracking ya ha sido, pues, y ya se saben todos los problemas que tiene el fracking. Aquí, por ejemplo, lo van a hacer pilotos en Puerto Wilches y ha habido protestas, ¿no? Hoy hubo un debate en la asamblea que se hizo allá en Puerto Wilches precisamente en contra del fracking, ¿no? Pero fíjense que el gobierno todavía está metido en ese cuento del fracking, que pues eso ya, todos los problemas que tiene el fracking se conocen y no son ambientalistas, ¿no? Sino son estudios científicos, que incluso hay unos estudios que muestran que el fracking libera sustancias radioactivas. Entonces, quiero hacer una expiación aquí de pecados, una mesa de trabajo Oh, tratando por Dios. particular de lo que hacen los ciudadanos en el mundo, las comunidades, ¿no? Teniendo este pequeño universo de 5 o 6 personas que hoy estamos acá aprendiendo a usted, profesor. Y seguramente a todos los que nos están escuchando también les invito a que hagan esta reflexión, esta dinámica que les voy a plantear ahora. En casa, Susanita, ¿tú haces separación o qué tipo de aprovechamiento haces para la conservación de los residuos, aprovechamiento de estos? Bueno, como les conté, tengo a mi hija liderando esa campaña en casa. Hacemos separación de residuos. Tengo que decir, ahí voy un poco con el tema de la educación y tengo que decir que es mucho más fácil para ella algunos procesos que para mí. Entonces nosotras para el tema de la separación de los residuos tuvimos que poner un avisito encima de cada caneca diciendo como, esto va aquí. Entonces, porque a mí me pasa que yo llego a la caneca y es como, ¿esto dónde va? Entonces me toca releer mientras el cerebro se acostumbra a dicha separación. Pero también es un tema de aprender que no todo aplica para el mismo uso. Entonces, para que un elemento sea reciclable, entonces tiene que estar limpio, porque si lo he hecho sucio, pues no sirve de nada. Entonces también tengo que, antes de meterlo en la caneca, lavarlo. Entonces, todo ese tipo de dinámicas también hacen parte de la educación, porque pues reciclar a medias, pues no sirve para nada. Entonces, digamos que estamos como en ese proceso de aprovechamiento. Y también mi hija hace muchos procesos de cultivo, de siembra, para generar, digamos que todo el proceso desde casa. Entonces, también hacemos ese tipo de cosas. El turno ahora, Vertica, cuéntanos en tu casa, como persona, como ciudadana, como habitante de este universo, ¿cuáles son las dinámicas que tienes ahí para aprovechar y para tener economía circular en casa?
Una cosa que yo hago es, por ejemplo, el aceite que sobra, lo empaco y hay personas que recogen el aceite para reutilizarlo. Entonces, pues se saca ese aceite. Lo otro que se hace, todo lo que es materiales que sobran de electrodomésticos, pilas, cosas, todo que son de alta contaminación, se separan, se tienen en un grupito, en una bolsa y se llevan a un sitio, aquí en Bucaramanga hay un sitio donde se pueden llevar pilas, baterías, cables, todo eso de reciclaje bien. Y lo otro, pues que yo te digo, pues sí lo hago, separo, pero de pronto le digo al celador, oye, mire esto para que por favor lo recojan y lo reciclen, en cambio botarlo. Pero sí, yo separo el papel, separo los plásticos, separo eso, pero me da una tristeza, el camión se lleva todo igual con la basura, entonces pues quedo muy triste, no veo la separación del residuo orgánico con el papel y con los plásticos, eso yo no veo esa separación, pero yo sí hago el ejercicio, trato de que ojalá tuviéramos, pues también la pandemia nos afectó, porque teníamos antes, hace unos 2 o 3 años, doctor Puente, no, teníamos un carro que pasaba como por la ciudad recogiendo un día de reciclaje y yo estaba súper pendiente de ese día sacar los reciclajes, pero ahora ya no hay carro de reciclaje, ahora pasas únicamente el aseo cada 3 días. Entonces ahí estoy, pero yo sí hago todos esos procesitos. En mi casa pasaba algo similar, y es que yo vivo en un edificio, en un conjunto residencial, y antes las canecas no estaban, las canecas del chute de basura no estaban separadas, no estaban diferenciadas. Entonces uno hacía el ejercicio muy juicioso en la casa, pero uno llegaba al chute de la basura y uno decía como, ok, aquí va todo con todo, y pues a la hora de la verdad no sirve de nada. Ya claro, tienen canecas diferenciadas, y de hecho por nuestra casa sí pasa más o menos 2 veces a la semana, pasan recicladores, entonces a ellos se les saca como la caneca específica de reciclaje, y ellos hacen todo el proceso, duran casi que todo el día en el proceso de separación, y el día de la basura pues se saca el resto de residuos, pero sí hace parte, digamos que el ejercicio tiene que ser completo, porque uno a veces inicia el proceso, pero cuando se da cuenta que al final no sirve de nada, pues como que uno se desinfla y uno dice, ¿para qué carajos si no surte ningún efecto al final? Entonces creo que en la medida en la que uno se da cuenta que el proceso sí tiene digamos que desencadena en otros procesos, creo que la cultura va funcionando en la medida de todos. Bueno, Freddy, ¿tú? Bueno, yo aquí en casa yo hago la separación. Hay un tema particular, es que en casa pasa cada día de por medio hay un auto que cruza con una campaña de reciclaje. Okay. Hay uno que es de la alcaldía y otros que son de particulares. El de la alcaldía tiene una canción que ya me la aprendí. Ok. Que dice en la bolsa blanca, en la bolsa negra, ¿no? Y te va marcando lo que tiene que decir. No les voy a cantar, otro día les canto. Ay, mira, yo me la tengo que aprender para que la cosa para mí sea más fácil. ¿Viste? Ese es un tema de aprendizaje, de cultura ciudadana y de educación que estoy seguro que a mí me ponen una canción, yo canto hasta el himno nacional, entonces a mí me ponen una canción y ya, fácil, ahí la aprendí. Ahí está. Oye, es que hay también que reseñar que hay experiencias exitosas, ¿no? Aquí en Colombia, en conjuntos residenciales. O sea, yo conocí el año antepasado, estuve en un conjunto que se llama aquí en Florida Blanca, Portal Siglo XX, me parece que es Portal Siglo XXI o algo así. Ese es un proyecto que hizo una profesora de la Santoto, Isabel Ocasiones, y entonces ella hizo primero una campaña educativa entre todos y es un conjunto de estrato 5. Sí, un conjunto. Y efectivamente, después de la campaña educativa y todo eso, la gente empezó a reciclar. Y la parte de residuos de comida, por ejemplo, ellos tienen en los jardines una producción de compost. Entonces producen compost en sus jardines y el compost lo utilizan tienen una huerta ahí mismo dentro del jardín. Y entonces, y la parte de no orgánica se la entregan a una cooperativa de recicladores de Florida Blanca. Sí, no, yo pensaba eso. Me parece, Berta, que de pronto Uniciencia podría de pronto desarrollar proyectos similares, ¿no? Que no son muy complicados, pues hay que hacerlos, pero no son complicados. Y me parece que son muy útiles, ¿no? Ese de ese portal, eso en Florida Blanca, realmente me pareció excelente y no es complicado, pero primero hay que hacer, lógicamente, la campaña educativa, por lo que ustedes dicen, ¿no? Si uno se para y después llega el camión y se lleva todo, pues obviamente que no está haciendo nada. Pues. Sí, no, pero en este caso específico de ellos,
ellos la parte, y tienen tienen una plantica de composta, yo tengo unas fotos por ahí de eso, y producen su propio composta, y es un poco lo que he visto en países europeos también, de que efectivamente la gente con ese compost cultiva hortalizas, y bueno, y entonces pues es una cosa bonita también. Y lo otro se lo entrega a la cooperativa de recicladores, y los recicladores pues aprovechan lo otro, ¿no? Entonces, y no es muy complicado, eso no es muy complicado. Pero no, Berta, me parece que, no sé, de pronto me parece que Uniciencia de pronto podría iniciar algo en ese sentido y que pues no es complicado, me parece que es muy valioso, ¿no? Oye, yo tengo que dejarlo, ¿viste? Porque lo puedo acompañar hasta las 7, porque realmente tengo otro compromiso ahora. Entonces, Profesor, de verdad ha sido muy útil todas sus apreciaciones, todo este conocimiento que nos ha dado esta charla, esta conversación que nos ayuda también a mejorar un poco en el escenario como personas y hacernos más conscientes de que existe algo llamado economía circular que debemos aprovechar y que debemos, por supuesto, educarnos en torno a este tema. Yo quiero dejar unas cosas ahí que quedaron en el tintero, unos consejos que en el diálogo con el profesor logré sacar. Recuerden que el tema de la economía es un tema, pasa por lo social y que como personas sociales pues todos debemos aportar a ello y que para poder llegar a una buena economía circular todo debe pasar por la educación, así que usted en casa si tiene hijos y usted mismo por favor eduque. oye, y perdona que insista, pero insistir en que también son fuentes de generación de empleo, ¿no? Que es el problema gravísimo que tenemos en Colombia. Ahí va, si aprovechamos más la economía circular, habrá más empleo en Colombia, así que no es Sí. un tema, una problemática. Y para que usted pueda empezar en su casa, recuerde, separe, aproveche, involúcrese, busque ejemplos, sea creativo, enseñe en casa, sea consciente del cuidado y nunca piense que no es con usted. Esos objetivos me quedaron ahí de su conversación, profesora, así que le agradecemos mucho toda esta gran experiencia que comparte con nosotros y esperamos tener una próxima oportunidad en un programa más de Conversemos. Claro. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias por la invitación. Sí, Bueno, Jairo, te agradecemos por todos tus aportes, a las personas que nos acompañaron durante el programa, a través de redes sociales, a nuestros egresados, estudiantes y a la comunidad en general que nos sigue a través de un estéreo, también a través de egresados unicienciistas y de todos nuestros medios de comunicación digital. También recuerden que pueden participar en el boletín de egresados con sus artículos. Toda la información la encuentran en nuestra página de egresados en Facebook. Recuerden visitar la página de la universidad www.uniciencia.edu.co y www.unicienciabga.edu.co. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles en una edición más de Conversemos. A Freddy, a Berta, me encanta verlos cada miércoles. Todos los programas han sido, digamos que son importantes y tocan temas muy distintos, pero lo importante será cómo dejar esa inquietud en las personas que nos acompañan para que generemos conciencias de diferentes puntos, ¿no creen? Pienso lo mismo, Susanita. Es un tema, lo que hablábamos, es un tema que hay que sentarse, conversar y hacerlo parte de la vida diaria para poderlo asimilar y que de alguna forma quede en el diario vivir y que se haga ya como de forma inconsciente. Sí, creo que el tema de la educación no es como sentarnos a leer, hay muchas formas de aprender, hay muchas cosas sencillas que podemos hacer. Por ejemplo, nosotros desde la agencia estamos apoyando una campaña, pues un programa. Hay una cuenta en Instagram que se llama La Huella de Cami, que busca generar conciencia, que da tips de ahorro, que habla de consumo sostenible, que hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer en el diario vivir para poner ese granito de arena y mejorar nuestro día a día y también mejorar lo que tú decías, que es el planeta que nosotros vamos a dejar a futuro. Entonces creo que eso es muy importante y creo que es lo más relevante que rescato del programa de hoy. Chicos, muchas gracias, me encantó verlos, nos vemos dentro de 8 días. Muchísimas gracias, bueno, a Freddy, a ti, a Carla, muchas gracias, a Brian, muchas gracias, un programa precioso, estuvo muy lindo habernos juntado un poquitico del tema de medio ambiente y es un tema que de verdad no nos podemos separar porque es nuestro mundo donde habitamos y
y definitivamente necesitamos oxígeno, mejor tierra, mejor agua, mejor habitación, mejor ciudad, mejor cultura, mucho más educación y ojalá pues el Uniciencia está un poco, está en las canecas, está todo el tema de cultura, pero pues seguramente nos están escuchando y entonces irán a tomar algunas recomendaciones. Un abrazo para todos, los quiero muchísimo y una feliz noche. Adiós. Chao. Chao.